Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato: La corrupción del sacerdote. Te invito a que te unas a mi Instagram. Encuentras el link en la descripción de este video. Pero sin mayor preámbulo, te dejo con este relato. Fernando era un joven sacerdote, quien desde muy joven se había dedicado en cuerpo y alma a su vocación, la cual era entregar su vida a Jesucristo. Ese joven sacerdote, como recién salía del seminario diocesano, lo enviaron a la iglesia de Santa Eduviges para que aprendiera de otro experimentado sacerdote, para que dominara el manejo en general de la iglesia, al igual también puliera la forma en dar misa, perdiera la vergüenza a la hora de hacer la Santa Confesión y aprendiera cómo se lleva la administración en general de un recinto de ese tipo. Fernando era bastante dedicado en aprender todos los temas relacionados, y era con el propósito para cuando él se quedara al mando de una iglesia, él pudiera ser un buen guía. Sin embargo, el sacerdote quien ya se encontraba al mando de aquel templo era el Padre José, mismo que tenía muchos comportamientos para nada santos, mucho menos apegados a la doctrina de Jesucristo. El Padre José le encantaba vivir de una excelente manera, pues tenía un carro de lujo que se había comprado proveniente de las limosnas de los católicos. Normalmente le gustaba comer bien, con buenos cortes de carne, acompañado siempre de un buen vino. Sin embargo, eso era lo de menos, ya que sus pecados eran más trascendentales, pues el Padre José tenía muchas amantes, puesto que se aprovechaba del poder de la Santa Confesión para notar cuando una mujer se encontraba vulnerable, para con el poder de la manipulación poder acercarse de una manera romántica, al igual todas esas mujeres que no tenían esposo, y también en Santa Confesión declaraban algún deseo de índole romántico y la cercanía y deseo de un hombre de manera física. Era justo en ese momento que aprovechaba para tener infinidad de opciones carnales para su día a día. También vendía la absolución de los pecados a gente que se dedicaba a ser sicarios o delincuentes. Otra de las cosas que Fernando no podía dejar pasar en alto era que también cuando una persona del crimen organizado se acercaba para que le bendijera una arma o alguna figura de la Santa Muerte o alguna figura de las que se adoran en aquellos círculos delictivos como la de Jesús Malverde, Fernando notaba que el Padre José era un clérigo quien lucraba con ese puesto eclesiástico y lo hacía de una manera totalmente vil, cosa que impulsó a Fernando a informarle a una persona dentro de la arquidiócesis, persona con un poder jerárquico mayor al del Padre José. Le informó todo el tipo de mala praxis que aquel sacerdote realizaba, cosa la cual a la persona con la jerarquía mayor y misma quien podía frenar la conducta de ese corrupto sacerdote parecía ni siquiera importarle, puesto que ese comportamiento no era para nada nuevo por parte del Padre José, y esa persona de la iglesia ya estaba enterada de ese tipo de conductas. Sin embargo, el Padre José aportaba bastante dinero a las arcas eclesiásticas, cosa que lo hacía tener esa inmunidad, y aparentemente era una inmunidad que ya tenía desde hace varios años, desde que ejercía ese rol en la iglesia. Fernando, quien a diario pedía a Dios por el alma del Padre José, y al igual
pedía que el comportamiento de ese párroco cambiara, pero incluso con sus peticiones, cada vez se descubrían más secretos turbios de aquel sacerdote, como el tener 2 hijos en secreto con 2 diferentes mujeres. Un día se organizaría un retiro eclesiástico en esa parroquia y se darían cita a muchas monjas, quienes se quedarían a dormir en los múltiples cuartos del inmueble. Dicho inmueble que estaba a un lado del templo, pero también era propiedad de la iglesia, y al ser un lugar amplio, era aprovechado para dar doctrina normalmente, o para hacer retiros espirituales juveniles. Era un espacio grande, con varias habitaciones, aulas e incluso una cancha de básquetbol. Pero esa semana ese sitio sería destinado únicamente para ese evento religioso, en el cual se daría cita decenas de religiosas. Y así llegó el día, y Fernando y el padre José daban la bienvenida a las monjas. Comenzaban con oración y actividades religiosas como seminarios católicos hechos por otras monjas y el propio sacerdote. Actividades como invitar a familias católicas para que contaran su experiencia de vida sobre Dios y la familia. Habían llegado decenas de monjas y Fernando, quien era un joven, varias de esas monjas le habían llamado la atención a modo de atracción de una manera carnal. En especial una monja de nombre Telma, con la cual intercambiaba miradas constantemente y posteriormente hablaban, se conocían, y notaba que Telma se ponía nerviosa cuando se encontraba cerca de él. Y no solo eso, veía que esa monja cada vez se le acercaba más y lo veía con una mirada distinta, una mirada penetrante. Al igual Fernando hacía lo mismo. Fernando, quien solo pensaba en esa monja, pero eran pensamientos de deseo hacia el sexo femenino, también comenzó a notar cosas bastante extrañas dentro del inmueble, pues esos aposentos estaban decorados con múltiples figuras santas, desde cruces, rosarios, vírgenes, cuadros de Jesucristo, pinturas de la Última Cena y otras cosas que normalmente dejaban a modo de agradecimiento o donación los fieles católicos. Entre todas esas cosas que adornaban ese inmueble, había una virgen. Era una virgen bastante sencilla, una figura hecha de yeso, la cual se encontraba en un pasillo, y Fernando pasaba por ese pasillo ya de noche, pues el fin de Fernando de estar merodeando a una hora no tan noche, serían las 8 aproximadamente, era para tratar de encontrar a Telma de una manera casual y así poder platicar con ella. Pero la sorpresa fue que a cambio de eso encontraba a esa figura, a esa virgen llorando sangre, cosa que para Fernando inicialmente era un milagro, pero también trataba de cuestionar aquel supuesto milagro. Entonces tomó la figura y se la llevó al padre José, ya a esa hora de la noche, para tratar de esclarecer sus inquietudes sobre esa virgen que se encontraba llorando sangre. Cuando casi al llegar a los aposentos del padre José, veía que salió de su habitación y se dirigía a un cuarto que jamás se abría para nada y siempre se encontraba bajo llave. El padre José abrió esa puerta e ingresó. Dejó la puerta emparejada y Fernando aprovechó la oportunidad, pero sobre todo guiado por la curiosidad, y también ingresó con bastante sigilo. Cuando Fernando ingresó, notó que ese cuarto se dirigía a unas escaleras que descendían a un sótano. El padre José descendía e ingresó a una habitación. Fernando
solo le seguía con sigilo y sosteniendo esa virgen que lloraba sangre. Cuando el padre José se encontraba en el interior de esa habitación, Fernando solo pegaba la oreja para tratar de escuchar y descifrar qué ocurría detrás de esa puerta. Escuchó al padre José rezar y ese joven se relajaba, pues aparentemente era un lugar oculto el cual el padre José utilizaba para poder hacer oración y expiar sus graves pecados. Cuando Fernando estaba a punto de regresar, escuchó detrás de la puerta que aquel sacerdote decía: «Ya sé que me voy a ir contigo, mi amado Pingo. Yo sé que el infierno será mi destino, pues después de tanto que le he fallado a Dios, a quien también amo, pero por mis acciones, sé que ya no estoy en gracia de Él, pero sigo en gracia tuya, Satanás, y también en gracia de mi santísima muerte, aunque los tenga aquí escondidos, pues evidentemente no puedo tener sus altares expuestos, mis santísimas deidades, pero lo que sí puedo hacer es venerarles en la obscuridad. Y también traigo este vino y este pan, mi amado Satanás, pues quiero bendecir este vino y este pan que se conviertan en la carne de Satanás y dárselo a todas las religiosas, disfrazado como si fuera el cuerpo de Cristo. Quiero que hagas la Eucaristía a este pan y a este vino». En eso, el padre José aparentemente comenzó a rezar, pero era un rezo que no se distinguía bien lo que decía, aparentemente algún tipo de lengua o algún tipo de idioma. Y a los segundos posteriores se escuchó una terrible voz que decía: «Yo bendigo este pan en nombre de Satanás y la Trinidad infernal, deidades del Averno, que así sea». Para ese momento Fernando solo se mantenía afuera de la puerta, con la oreja pegada, con un intenso miedo que le invadía todo el ser, pues el padre José no solo era una persona corrupta y miserable, también era adorador y servicial a Satanás, cosa que le contrariaba y agobiaba bastante. Fernando, sin saber cómo actuar en ese momento, solo regresaba con sigilo para dejar la figura de la Virgen en su lugar de origen, cuando en ese momento veía a Telma, quien aparentemente se dirigía a sus aposentos. Después de una sesión de oración en la capilla principal, era ahí que se pusieron a platicar largo y tendido sobre cosas de la iglesia y gustos personales. Pero Fernando y Telma, mientras más platicaban, sentían más atracción el uno por el otro, hasta que en un momento en el cual se habían acercado bastante, Fernando le robó un beso a Telma, mismo beso que fue correspondido, y esos religiosos comenzaron a besarse intensamente, hasta que la tensión que se generó solo les hacía sentir un intenso placer carnal el uno por el otro. Ambos sabían que no era lo correcto, sin embargo esa atracción primitiva les dominaba y les superaba ante su moralidad religiosa. Así era que esa noche se escabullían hacia la habitación de Fernando y tenían una noche de placer durante varias horas. Incluso, solo esa noche, ambos comenzaron a sentir emociones como un tipo de enamoramiento, y ellos bien sabían que lo que habían hecho no estaba bien para el comportamiento eclesiástico. Sin embargo, sentían que debían estar juntos. Así fue que esa noche, Fernando le pedía a Telma que le guardara un secreto, que era un secreto bastante oscuro, bastante grave. Esa monja aceptó guardar ese secreto. Fernando le platicó todo sobre el comportamiento del padre José,
sobre cómo vendía indulgencias a personas del crimen organizado, cómo bendecía armas y figuras de la Santa Muerte y de Jesús Malverde, los diferentes y múltiples amoríos de aquel párroco, pero que eso era lo menos grave, que lo peor era que lo había descubierto adorando a Satanás y que tenía planeado darle a todas las monjas hostias bendecidas por Satanás. También le advertía que por nada del mundo consumiera ninguna hostia o pan proveniente del Padre José, ni que tampoco se confesara con él. Al igual le platicó sobre la Virgen que lloraba sangre, pues ese lugar, ese supuesto recinto santo, cada vez era más invadido, aparentemente por el maligno. Así, Francisco, quien sabía la actividad demoníaca del Padre José, a los días cada vez se adentraba más a ver el comportamiento de ese párroco, quien estaba muy protegido desde las altas esferas eclesiásticas. Solo trataba de alertar a Thelma, a quien le pedía que tratara de decirle a las otras monjas que no tomaran la comunión de aquel sacerdote. Así se seguía dando ese evento eclesiástico. Transcurrían los días en aquel encuentro espiritual, y a pesar de que Thelma trataba en medida de lo posible decirle a algunas monjas que no tomaran la comunión, esas pocas monjas solo le veían de una manera rara, incluso de una manera con un tanto de herejía. Así era que el Padre José daba esas hostias contaminadas. Muchas de las monjas esa noche comenzaron a sentirse mal, devolvían el estómago, comenzaron a tener pesadillas en las cuales Satanás las hacía suyas. Pero una monja en particular parecía estar poseída, y esa monja incluso comenzó a hablar inglés, francés, latín, arameo y egipcio. Comenzó a tener una fuerza sobrehumana y la tuvieron que trasladar a su convento de origen 3 frailes franciscanos experimentados en exorcismo, mismos quienes tratarían de despojarle de esos demonios que la tenían aprisionada. Y para ese punto, el clímax de tensión y miedo ya había sugestionado a todas las religiosas, pero sin duda alguna, era sumamente extraño todos los eventos de terror que se estaban dando en ese retiro espiritual. Fernando y Thelma aprovechaban cada noche para pasarla juntos, tener intimidad por horas y horas, mismos quienes sabían que eso estaba mal, pero decidieron mejor fugarse de ahí, formar una pareja, formar una familia católica en la cual pudieran seguir adorando a Jesucristo, pero como una pareja de esposos, teniendo intimidad como hombre y mujer. Así que una noche, ambos se fugaron de ese sitio sin decir nada, solo por el enamoramiento que ya se había producido por ambos, y lo decepcionado que estaban por esas conductas internas en la iglesia. Así esa noche se marcharon en silencio, sin importar el qué dirán, sin importar cómo los juzgarían. Así fue que partieron, y no supieron qué ocurrió con esos eventos diabólicos que se dieron en aquel sitio. Tiempo después, llegaron a un pueblo donde nadie les conocía, donde nadie sabía su historia. Fernando se hizo tapicero y Thelma se dedicó a la crianza de 2 lindos niños que tuvo esa pareja. Fernando, quien a pesar de que ya había pasado bastante tiempo y jamás supo qué había ocurrido después con esa iglesia, pues jamás había querido regresar por el escrutinio de la gente. Sin embargo, jamás se pudo quitar la idea de los sucesos diabólicos de aquel recinto. Tanto era su duda y morbo sobre aquel lugar que un día, ya invadido por la curiosidad, regresó a ese templo del cual había huido y entraba encubierto, con gafas y barba larga, tratando de que nadie le reconociera,
veía que otro padre estaba dando la misa, y no, ya no era el padre José. Así solo se quedó escuchando la misa, y al finalizar la misa, Fernando se acercó con el nuevo sacerdote y le pidió santa confesión, y ese ex sacerdote en santa confesión le platicó toda su historia, desde cómo él también había sido clérigo y sobre las conductas del padre José. Y aquel sacerdote mencionó que sí, que conocía toda la historia a la perfección, pues que aparentemente comenzaron a pasar muchas cosas extrañas en ese templo, las cuales las monjas lo reportaron, y que una comisión eclesiástica tuvo que llegar a investigar y que encontraron los sacrílegos altares a las entidades obscuras que se adoraban, y que incluso se le tuvo que hacer un exorcismo bastante fuerte a todas esas instalaciones, pues que el lugar ya estaba infestado, pero que afortunadamente se había dado la noticia de un sacerdote y una monja que se habían fugado por un amorío, y que eso pudo mantener en secreto el terrible suceso de ese sitio, pues la gente era alimentada por el morbo del amorío de los religiosos y no se cuestionaron otras cosas, y que posteriormente, al ser descubierto a los días, el padre José cayó en cama por una fuerte infección estomacal, la cual le hizo perder la vida. Al terminar la confesión, el nuevo sacerdote le pedía a Fernando que se marchara y que jamás regresara, pues que no encontraría nada bueno ahí, que el secreto de ese sitio tenía que quedarse precisamente como un secreto. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.